¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. El presidente López Obrador regresó a las conferencias mañaneras después de 2 semanas de ausencia para convalecer de COVID-19. Hoy el mandatario agradeció a quienes le desearon pronta recuperación, retomó temas de la agenda nacional e insistió en que no usará cubrebocas ni tampoco habrá cambios en la estrategia para controlar la pandemia. Veremos qué piensa la mesa. Y en la Ciudad de México, colectivos de ciclistas salen a rodar semanalmente en reclamo de mejores leyes y programas para proteger a personas ciclistas y evitar atropellamientos y muertes, las llamadas bicis blancas. Pero el pasado viernes la protesta ciclista fue acompañada de represión policíaca y de exceso de brutalidad. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, reiteró que la policía no debe actuar de esa forma, pero los ciclistas piden más que la suspensión de los represores. ¿Qué debería hacer el gobierno de la Ciudad de México al respecto? Y un observatorio ciudadano reporta que se han registrado más de 3.200 casos de COVID-19 en penales del país y al menos unas 248 muertes por la pandemia. Esta noche retomamos el tema de la ley de amnistía que beneficiaría a personas privadas de su libertad con preliberaciones para evitar contagios y así despresurizar las cárceles y además como un nuevo acercamiento a la justicia en México. ¿Está funcionando o no esta ley? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto de lunes. Después de 2 semanas, 15 días de convalecencia tras dar positivo a SARS-CoV-2, hoy el presidente López Obrador reapareció en las mañaneras y, como era de notarse, dio la nota. Habló en la conferencia agradeciendo los buenos deseos por su salud y señaló que está de nuevo en pie y en lucha para continuar con el proceso de transformación que encabeza para que se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y felicidad. Así lo dijo. Informó cómo y por quién fue atendido, cómo se sentía y cuándo se le detectó la enfermedad, luego de su gira por San Luis Potosí, donde, según contó el presidente, empezó a sentir síntomas. El mandatario recibió el tratamiento experimental de antivirales y antiinflamatorios que se realiza en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Tras días de especulaciones sobre si usaría o no el cubrebocas, el presidente dijo que no lo hará, ni se vacunará antes que el resto de la población, pues dijo que hacerlo sería influyentismo y quedaría el mal ejemplo. Incluso López Obrador, sin dar nombres, criticó que otros jefes de Estado se hayan vacunado ya. Así, si se cumplen los planes anunciados por el presidente, él y todas las personas mayores de 60 años serán vacunadas a finales de marzo. Pero veamos qué opina la mesa de los lunes y los miércoles y para ello saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Bien, bien, buenas noches. Regresa a la mesa Sara Snap, maestra en políticas públicas y activista. ¿Cómo estás, querida Sara? Buenas noches, Genaro. Bonito inicio de semana. Bonito inicio de semana a ti. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Contento de volver a ver al presidente en las mañaneras. Buenas noches a todas y todos. Me quedo contigo, contento de volver a ver al presidente de las mañaneras. Muchas personas estamos contentas de que le haya ido bien, que se haya recuperado pronto. Muchas personas lo externamos y en este programa también lo hicimos varias veces y toda la mesa. Pero sí llega el presidente Eder con esta idea de que no va a cambiar el rumbo e incluso diciendo lo del tema del cubrebocas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué otros temas ves ahí? Y por supuesto, si quieres hablar sobre los días que estuvo Olga Sánchez Cordero al frente de la mañanera, pues adelante. Hola, muy bien, ¿no? Creo que hizo una muy buena labor conduciendo el proceso comunicativo de la nación, bueno, del gobierno de México. También creo, ya hemos platicado un poquito sobre el tema del cubrebocas. A mí la verdad es que me parece que es un error del presidente, no tanto la postura, es una posición debatible, sino porque hay temas más importantes de los cuales hablar y siempre que él se posiciona en contra del uso del cubrebocas, en que en lo personal él no va a usar el cubrebocas, eh, se mete en una discusión que no lleva nada a ningún lado. Yo entiendo muy bien que el cubrebocas es un auxiliar, no es lo fundamental. Y tan no es lo fundamental que ya vimos mucha gente que se reunió con él en esos días en donde ya estaba contagiado, ninguno resultó positivo porque tienen medidas de bioseguridad que son más efectivas y más importantes.
pero insisto, siempre que le preguntan sobre cubrebocas y él se posiciona en contra de utilizarlo él en lo personal, se generan dinámicas que no abonan en nada, en un contexto en el que ya hay como mucho hartazgo sobre varios temas en el debate público. Además, otra cosa que está demostrada, que este estudio de Oxford, en donde demuestran que México es uno de los países que más usa el cubrebocas del mundo. Tampoco es que la gente, si el presidente López Obrador decide no utilizar el cubrebocas porque tiene otras medidas de seguridad, la gente no es que vaya y lo siga con los ojos cerrados. Algo me llama la atención fuera de este tema. Siempre dicen que él es el que polariza. En sus días de ausencia, semana y media de ausencia, los opinólogos, los académicos de la oposición siguieron polarizando y siguieron confrontando el proyecto del Acuerdo de Transformación a tal grado Bien. que vieron ustedes lo que hizo Denise, que quiere que Estados Unidos vuelva a ser la policía del mundo. Y la única diferencia es que el presidente no estaba. Hoy vuelve a estar y le responde un par a Denise y a Aguilar Camín. Y eso es que a mucha gente le molesta, esta capacidad que él tiene de cuando responde tenga resonancia, porque a Denise le respondió muy bien Pedro Miguel hace unos días y pues muy poca gente se enteró. A Denise Dresser, ¿no? En Twitter. De Denise Dresser y su artículo que escribió pidiéndole a Biden que ponga más atención en la política. Lisa, contrapuntos. Estoy seguro que tienes muchos contrapuntos para Eder. Si quieres también, por supuesto, el tema del cubrebocas, pero también sobre los otros puntos. Sobre el hecho de que no va a hacer cambios también en la estrategia. Pues no tengo tantos contrapuntos con Eder, en el sentido en el que estamos de acuerdo justamente que es muy desafortunado que el presidente siga eligiendo una posición pues muy necia y muy gratuita, porque creo que lo que más enoja es la gratuidad de la postura, ¿no? Si bien el cubrebocas no es la única medida, es una de las medidas más importantes para que la gente pueda estar protegida, ya no solo de COVID-19, sino también de la otra enfermedad viral de la temporada, que es justamente la influenza, y ahí sí hay muchísimos estudios en donde dicen pues el mayor riesgo de que estas dos enfermedades se combinen al mismo tiempo para la mortalidad o la supervivencia en los pacientes, pues es todavía más grave que tener solo una de las dos. Me parece que debería hacerlo, me parece que si su propio argumento lo criticó en un inicio de la pandemia, quizás porque no teníamos tanta información, no sabíamos que iba a ser tan larga, no sabíamos que iba a ser tan mortífera, porque se contraponía con el manejo de la pandemia que tuvo su némesis, ¿no? Felipe Calderón en aquella pandemia del H1N1, pues ya creo que tenemos suficiente información y suficiente dolor nacional como para que esa postura se abandone y simple y sencillamente se le recomiende a la gente usar todas las medidas a su alcance y proveerlas justamente pues para tener a la mayor cantidad de gente protegida en lo que se desarrolla justamente el plan de vacunación, que si bien fuimos el primer país que consiguió que llegaran las vacunas, pues ahorita ya, según todos los estimados de los países de América Latina, pues ya estamos muy por detrás de muchos de los países que incluso no habían ordenado, comprado, conseguido las vacunas antes que nosotros, ¿no? Lo mismo me parece, hubo ahí, Lecona me corregirá porque Lecona es el watchdog de las mañaneras, pero hubo otro mensaje sobre el tema de que el confinamiento no se puede sostener mucho tiempo, entonces había todo este cuestionamiento sobre si en realidad pues también estaba autorizando un poco las salidas. Hemos discutido muchísimo este tema, hay mucha gente que tiene toda la necesidad del mundo de salir diario, pero hay mucha otra gente que también está desestimando la mortalidad del virus y lo vimos en las épocas decembrinas en donde no quisieron renunciar pues a sus encuentros familiares que ya no eran un tema de necesidad o supervivencia económica, ¿no? Y creo que eso, en muchos de los reportajes que hemos visto sobre el tema de cómo se vive el COVID, pues quien la tiene más difícil son las personas de escasos recursos que no tienen esas redes de protección que al final del día garantizan pues que las personas enfermas sean alimentadas, sean ayudadas, tengan, ¿no?, insumos para poder sobrevivir la pandemia si no están trabajando o si no pueden hacerse cargo de ellos mismos o de sus dependientes. Entonces, sí me parece muy desafortunado, y el hecho de que decidan pues también no corregir el rumbo, me parece que es otra vez una oportunidad perdida. Pero bueno, también
También coincido en que las responsabilidades ya se tienen que empezar a asignar más allá del presidente y que tiene todo un gabinete y una Secretaría de Salud que no puede ser que a estas alturas del partido siga guardando silencio y no se ponga realmente a confrontar con mucho más vigor las decisiones del presidente como sí se hicieron en su momento en la Ciudad de México, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves, Sara? ¿Qué destacarías del regreso del presidente a las mañaneras y de estas 2 semanas? Pues sí, creo que todos estamos pues contentos de que está de regreso, que tiene buena salud. Nadie quería un tema de seguridad nacional con el enfermo, entonces totalmente de acuerdo que es muy importante que él esté de regreso. Yo también siento que un poco de negar usar cubrebocas es un poco una negación de la experiencia de miles de familias que actualmente están viviendo situaciones muy complicadas porque tienen algún familiar que ha fallecido o porque tienen algún familiar que está hospitalizado. Entonces, sí me parece que es un poco una falta de empatía y lo digo desde mi experiencia de que si yo voy a un lugar y hay gente que no están usando cubrebocas, veo a otros pensar que entonces está bien no usar cubrebocas. Mientras si uno entra y que es la persona encargada de la reunión o encargado de llevar el espacio donde llega la gente, entonces sí siguen ese ejemplo. Entonces yo creo que sí es importante que sí, aunque lo que dice Eder, el estudio dice que México está utilizando cubrebocas, yo sí creo que es importante que tengamos una figura que realmente decida ser ese ejemplo para nosotros como país. Sabemos que él tiene influencia sobre las personas y tal vez sobre algunos que se han negado a poder a usar cubrebocas. Y sí creo que es importante que estemos siendo muy empáticos con todos los que están pasando por situaciones muy, muy complicadas. Y en otra parte, también tengo que decir que me dio gusto ver a Olga Sánchez Cordero en las mañaneras. Digo, me da gusto que regresa el presidente, pero verla ahí como una voz fresca, como dando las políticas que están implementando, dando sus informes, también pensando como en una frescura de qué es lo que viene después, ¿no? ¿Qué es lo que la 4T realmente va a poder ofrecer cuando termina el mandato del presidente? Claro. No estoy diciendo antes ni nada así, pero como que sí nos dio vísperas de qué es lo que viene después de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Coincides con esta lectura, Alfredo? ¿Qué es lo que ves de estas 2 semanas? ¿Algunos contrapuntos con Eder o con Sara? Yo no veo ninguna pista de lo que va a ser después del obradorato como ve Sara. La secretaria cometió varias tropelías y varias cosas que la verdad ahorita no me quiero detener en ellas. De hecho, va a haber oportunidad ahora que hablemos de ley de amnistía, de algunas desinformaciones precisamente que se dan en torno a cosas tan importantes como la amnistía no lograda. Pero lo de Andrés Manuel pues ya raya en un nivel de soberbia infinito, descarado. No es que no lo esperemos, no es que yo pensé que el presidente fuera a regresar con una nueva mirada sobre el ejemplo que tiene que dar, que se iba a poner a reflexionar sobre las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud, incluso con el énfasis en México de que debían las autoridades de dar el ejemplo y tenían que ser claros con los mensajes que daban. Hoy lo del presidente no nada más es una declaración de una persona que hace uso de su libertad de expresión y él podrá, pero no. El presidente hoy contradijo a la autoridad de salud, a su propia autoridad de salud, a Hugo López-Gatell. La historia de lo de hoy en la mañanera, como bien decía Lisa, empezó con una pregunta que le hicieron al presidente, que si tras su enfermedad había reflexionado sobre posibles cambios en la estrategia para el manejo de la pandemia y si se iba a poner el cubrebocas. El presidente dijo contundente, primero, a la primera pregunta, se aventó un rollo de 17 minutos que da pie a cosas como las que está diciendo Eder, que distraen del punto central. ¿Qué tiene que ver Denise Dresser? ¿Qué tiene que ver Reforma? ¿Qué tienen que ver los neoliberales con todo esto? Se fue 17, 18 minutos hablando de eso, y cuando un reportero retoma la anterior pregunta y le dice, ¿se va a poner el cubrebocas sí o no? No. Oiga, pero hasta López-Gatell dice que incluso vacunados tendríamos que usar cubrebocas. Pues yo respeto mucho a López-Gatell, pero no. O sea, está desatendiendo las propias indicaciones de la autoridad de salud. Ese es el nivel de soberbia que tiene el presidente, que nos remonta a algo que está a punto de cumplirse un año.
El 11 de febrero del año pasado, el presidente condenó prácticamente el rumbo de la pandemia cuando dijo: no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno de Calderón. ¿Se acuerdan que nos pusieron a todos cubrebocas? O sea, esos 12 segundos, esas palabritas del presidente en ese momento, con la terquedad, con ese nivel de soberbia, es lo que hace que al día de hoy sea incapaz de dar el ejemplo y de hacer lo que la autoridad le pide. La autoridad sanitaria, que como todos los voceros del presidente, los voceritos del presidente, salen a tratar de dar maromas, a tratar de dar explicaciones y ajustar la ciencia a la política. Eso no puede ser. Ya llevamos, ¿cuántos muertos? Ya llevamos 3 veces casi, vamos para 3 veces de la cifra que pensaba López-Gatell que iba a ser un catástrofe, que eran 60,000 personas fallecidas. Oficialmente ya vamos hacia los 180,000 muertos. Y es el presidente que aún enfermo no es capaz, o aún saliendo de su enfermedad, es incapaz de mostrar tantita empatía. Bien. Lo que decía Lisa, que el presidente dijo al inicio, es que él no podía quedarse en casa porque él tenía que salir a trabajar. ¿Cómo se atreve el presidente a compararse con las personas que en verdad no pueden quedarse en casa porque se mueren de hambre si no salen a comer? A quienes no les apoyó, a quienes no les ayudó, porque en el gobierno no ha destinado nada para que pudieran quedarse en los momentos más complicados de la pandemia en casa. Ese es el nivel de irresponsabilidad, ese es el nivel de soberbia, y ese es el uso político del presidente y de todo su gabinete, con énfasis especial en López-Gatell, que le han dado a la pandemia, aunque ellos se quejaban de que el uso político de otras personas, a mí no me importan las otras personas. El presidente de la República es él y es incapaz de dar el ejemplo. Bueno, por motivos de tiempo, rapidísimo, Eder, y de verdad, cuando diga bien, es que ya se acabó el tiempo. Sí, a ver, primero, el asunto de los muertos en México por la pandemia es terrible, también los muertos por otras pandemias como la diabetes o la hipertensión, pero no tiene que ver necesariamente con el tema del cubrebocas. Eso es uno de los temas en donde ha insistido el presidente López Obrador y Gatell también. No es lo fundamental el cubrebocas, y en el caso concreto del presidente y de si usa o no el cubrebocas, hay 2 datos muy duros y corroborables, 2 hechos. Uno, nadie se contagió a partir de su enfermedad, ni su familia nuclear. Y 2, la gente en México sí usa el cubrebocas. Ahí están los datos, ahí están las investigaciones. Ay, Dios mío santo. Asómate a la calle, Eder. Por favor, cuídate viajar en esta pandemia, y he visto, justo es lo que les iba a decir, me tocó ver a comunidades tarahumaras usando cubrebocas. La gente en el país está usando cubrebocas. Claro, habrá quienes asuman la responsabilidad de... Pero también ese es el otro tema, no se va a obligar a nadie a utilizarlo, y el presidente está haciendo uso de su legítimo derecho. Este rollo de infantilizar a la población, que si él decide no utilizarlo, todo el mundo lo va a seguir, es muy absurdo. Bien. Nadie está diciendo eso, no, a ver, no engañemos. Tú lo dijiste. O sea, por favor. Yo dije que la gente no lo va a usar si no lo usa. Estoy diciendo que dé el ejemplo, Eder. Estoy diciendo que él podría dar el ejemplo. Hay personas que repiten todo lo que hace el presidente como tú. La población sí lo usa. El ejemplo de... Cuando termina este programa, todos nos ponemos el cubrebocas porque hemos entendido que tenemos una responsabilidad, aunque nuestra voz pública sea ínfima a comparación de la del presidente, tenemos una responsabilidad, y la verdad es que no se vale que en estos espacios estemos mandando ese tipo de mensajes no, todo el mundo está usando cubrebocas, asómate a la calle. No es cierto, no es cierto. Bueno, y además si hay otros funcionarios por favor. Públicos. Bueno, se puso bueno el debate, pero... Lo hace en cada vez que habla con el público. Sí. Entonces sí hay una forma de hacerlo. Sí, y yo la verdad es que sí voy mucho al Estado de México y en muchos pueblos, porque amo andar en bicicleta y perderme de repente en los pueblos mágicos de este país, y la verdad es que en las plazas públicas la gente no está usando cubrebocas. Déjenme hacer una pausa y regresamos después de esta con otro tema. El viernes, policías de la Ciudad de México reprimieron a colectivos de ciclistas que protestaban en demanda de mayor seguridad y querían entrar al segundo piso del periférico. 11 policías ya fueron suspendidos. ¿Qué otras medidas debería tomar el gobierno de Claudia Sheinbaum? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Desde que inició el año, desde este 2021, colectivos de ciclistas aquí en la Ciudad de México hacen rodadas nocturnas cada viernes en demanda de mayor seguridad. Lo mismo sucedió el pasado viernes, pero esta vez en las redes sociales las y los ciclistas alertaron de una represión que incluyó patadas, jaloneos a bicicletas y hasta golpes. Veamos el contexto. Como cada semana, desde que inició 2021, colectivos de ciclistas salieron la noche del viernes a las calles de la Ciudad de México para demandar mejores condiciones viales. Desde la colonia Roma rodaron hacia la Nápoles para incorporarse al segundo piso de Periférico, pero los policías les cerraron el paso. Ante las protestas, los policías los golpearon. Al menos 5 ciclistas se reportaron lesionados, aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana solo reconoció un lesionado por los golpes que le dieron los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito. 11 policías, incluidos 4 mandos, fueron suspendidos de sus labores mientras se investigan los hechos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en su administración no se tolerará el abuso policial y que aunque algunos manifestantes también agredieron, los policías tienen que estar preparados para no cometer ningún abuso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó una tarjeta informativa señalando que los ciclistas se molestaron por no poder entrar al periférico y que eso derivó en una riña donde hubo cohetones, empujones, golpes y jaloneos. A fines de enero, la Secretaría de Movilidad presentó un plan para proteger a los ciclistas y dar justicia a las víctimas de hechos de tránsito. Una de las medidas que se anunciaron son los operativos de patrullaje llamados carrusel para regular la velocidad de otros vehículos en 27 vialidades. Además, se anunciaron dispositivos de control de velocidad en 700 vías de acceso, el doble de las que existen, y en la instalación de la Comisión de Seguimiento Interinstitucional para dar seguimiento a los casos derivados de un hecho de tránsito. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, ¿cómo lo ves? Empiezo ahora contigo, Sara. En la Ciudad de México, pues ya varios grupos de la sociedad civil, entre ellos los colectivos feministas, pero ahora también los grupos de ciclistas, pues están enfrentándose a policías de repente y estos enfrentamientos terminan de repente en este tipo de violencia, de brutalidad policíaca que la misma autoridad capitalina ha reconocido. ¿Qué hacer? Porque de repente pues dijeron que no había granaderos y de repente los vemos más con otro cambio de ropa. ¿Qué hacer? Porque pues estos casos ya se han vuelto bastante frecuentes aquí en la ciudad y pues básicamente lo único que ocurre o que termina ocurriendo es que se suspende a policías y no pasa a mayores. Sí, justo también es un tema que repercuta mucho más ahora porque hay muchas más personas que están andando en bicicleta y creo que esto sí es justo alinearlo con el movimiento feminista donde a veces sí, tal vez se pasaron un poco ayer los ciclistas, pero es porque estamos hasta la madre de la violencia y la inseguridad vial que uno vive en bicicleta en la Ciudad de México. Por ejemplo, el año pasado, en 2019, en el periodo de enero a octubre, murieron 7 personas en accidentes viales ciclistas. En 2020, en ese mismo periodo, murieron 16 personas. Entonces, y esto es sumado a los 695 personas que fueron lesionados en algún tipo de accidente con un coche o algún tipo o un camión y una bicicleta. Y es muy importante que entonces estemos, y creo que el gobierno entiende y está intentando hacer una respuesta, pero creo que por eso se desbordó el viernes, porque no ha habido una respuesta suficiente por parte del gobierno en cómo mejoramos la seguridad vial para personas peatones y también personas en bicicleta. Es muy importante que todos tengamos una mejor educación vial y entender que en cuanto tengas mayor poder en tu vehículo, tienes mayor responsabilidad. Y lo que también hemos visto y que entonces tú tienes que saber que primero los peatones, después las bicicletas, entonces hay una jerarquía de vialidad que es importante reconocer y que la gente tenga información sobre eso. Y más allá de eso, de que en la pandemia ha habido un aumento en la velocidad y por eso estas medidas que está tomando la ciudad, porque con ese aumento pues puede causar más accidentes. Entonces sí tienen que ir pensando en cuando hablamos de seguridad vial hay 3 componentes. Está el componente de infraestructura como ciclovías que nosotros desde CORE, Ciudades Vivibles y Amables y ITDP y otras organizaciones y grupos de ciclistas hemos impulsado que, por
por ejemplo, la ciclovía de Insurgentes sea permanente y no solamente durante la pandemia. También la aplicación de la ley hacia coches cuando no están siguiendo las reglas y esa jerarquía. Y finalmente educación, y que no hemos hecho, y hay estudios que están saliendo sobre fotomultas versus fotocívicas. Es un trabajo muy constante que se tiene que hacer, y creo que en esta ocasión pues la policía respondió en una forma completamente inadecuada, entendiendo que estas personas y estos ciclistas pues están actuando desde el enojo y desde una falta de respuesta. Lecona, ¿cómo lo ves tú? Problemas que se han presentado ya en varias ocasiones con los grupos del orden, con las policías de la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hacer? Sí, a ver, aquí hemos dicho, y yo repito cada que hablamos de temas que tienen que ver con uso de la fuerza, seguridad y justicia, de la importancia de las garantías de no repetición, de crear antecedentes, de generar antecedentes, de hacer investigaciones loables que permitan que no sigan sucediendo las cosas. Aquí otra vez Claudia Sheinbaum nos anuncia que va a haber una investigación sobre el posible uso excesivo de la fuerza de sus elementos de seguridad, que déjame hacer un paréntesis, yo recuerdo, no sé si este es el caso, pero yo sí recuerdo que en manifestaciones en el sexenio anterior, muchos de los policías de tránsito, que eran quienes se ponían de frente como para tratar de evitar una confrontación y que no fueran granaderos directamente a manifestaciones que son tan pacíficas como las de los ciclistas originalmente, en verdad quienes estaban usando un uniforme de policía de tránsito eran policías no necesariamente adscritos a la policía de tránsito, sino que los usan para aparentar que solamente están ahí por una cuestión de vialidad, y cuando los vemos actuar de esta forma es que vemos que no son realmente agentes de tránsito. Pero entonces, ahora se anuncia que habrá una investigación, y creo que es este baile que trae el obradorismo desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno, del cual ya también hemos hablado aquí, que generó realmente una política de represión muy focalizada a grupos, sobre todo de jóvenes, que llevó a la cárcel a muchas personas por incluso manifestaciones de tipo cultural. Si recuerdan ustedes el caso de los reggaetoneros en el metro en la administración de Marcelo Ebrard, tanto la administración de López Obrador como la de Marcelo Ebrard usaron sistemáticamente el famoso artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal entonces, que eran estos famosos ataques a la paz pública, y bajo esa argumentación, con un tipo penal laxo que queda abierto para cualquier interpretación, es que el Ministerio Público lograba consignar a los manifestantes en la ciudad. Es una realidad que la verdad yo no veo que haya cambiado con Claudia Sheinbaum, quien prometió el día primero de su administración que iba a desaparecer el cuerpo de granaderos, y ya son muchas cosas que hemos visto, muchas represiones acumuladas de las cuales no tenemos noticias sobre las investigaciones, sobre las sanciones, y mucho menos una medida eficaz que permita que no vuelvan a seguir sucediendo estas cosas como las que pasaron el viernes. Y del mensaje central, pues qué fuerte, ¿no? No dejan avanzar una manifestación de ciclistas a una vía de coches. Importan más los coches que los ciclistas. ¿Cómo lo ves, Lisa? Hay además ahí, dos autoridades que vale la pena destacar. Omar García Harfuch, quien ha reportado pues una baja en los índices de criminalidad en la ciudad, quien supuestamente tiene muy buenos indicadores. Y por el otro también el nuevo jefe de la policía, Javier Berain, un hombre activista LGBT también, abiertamente LGBT, que es el primer mando gay, abiertamente gay en la Ciudad de México, que también en teoría pues están ambos coordinando que no haya represión policíaca, entrenando a policías, pero siguen ocurriendo este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves? Pues mira, todo se resuelve a la ausencia de protocolos y a la ausencia de capacitación. Al final del día tú puedes tener estos mensajes de reconocimiento, que una cosa sí hay que apuntar. No fue un mensaje evasivo de lo que sucedió. Si se dijo no se tolerará el abuso policial y se va a abrir la investigación, lo que queda después no es la investigación nada más, ni el mantener el cese de los elementos que participaron en la trifulca, sino justamente hacer la formación, la inversión que significa tener policías que realmente entiendan cuál es ese uso adecuado
adecuado y moderado de la fuerza, dependiendo de las situaciones que se les presenten. Ahora, yo creo que este tema es mucho más complejo que solo el enfrentamiento de los ciclistas con la policía, porque digo, la policía en sí mismo es un tema que podría tomarnos todo el programa para saber qué tenemos que hacer, cuántos son, qué carencias tienen, qué información tienen, qué instrucciones tienen, ¿no? Porque justo una de las cosas que habrá que celebrar en su momento es que no solo se cesó a personal operativo, sino que aparentemente hay 4 mandos, y esa es una de las cosas pues que normalmente nunca sucede, ¿no? El visibilizar la cadena de mando y saber quién dio la instrucción, cuál fue la instrucción y quién termina responsabilizándose de los hechos al final con las instrucciones que se dieron. Pero por el otro lado está toda la política de movilidad de la ciudad, que creo que es un tema súper interesante y donde hay cosas también que se han hecho bien y hay cosas que desde mi muy personal punto de vista se hicieron mal o pudieron haberse hecho mejor. Que es una de las cosas que sí estamos viendo que se están haciendo bien, todo el tema de la reestructuración de las calles para que no haya vueltas prohibidas y para que el flujo vehicular pueda ser visible para los ciclistas y no tengas estas intersecciones en las cuales no sabes ni de qué calle te va a salir uno, y ahí el exceso de velocidad o el respeto, como decía Sara, a las reglas de tránsito, pues son lo que provocan justamente los atropellamientos y las muertes de las ciclistas y de las personas que van en otro tipo de vehículos que no son necesariamente los vehículos privados. ¿Qué cosas se hicieron mal? Pues estas entradas súper mal planeadas a vías rápidas, ¿no? Que eran de doble circulación, que nadie entendía nada, que generaban todavía más confusión para las personas que querían transitar por esas vías y generaban todavía más riesgo de accidentes. Otras de las cosas que se han hecho relativamente mal son el tema de los límites muy bajos de velocidad en algunas vías, en donde genuinamente es imposible llevar un tráfico vehicular a esos niveles de velocidad tan bajos, mientras que por el otro lado todavía tenemos vialidades en donde el límite de velocidad es muy alto o donde no existe justamente la infraestructura de pasos cebras, semáforos, intersecciones bien hechas, bien planeadas, etcétera, o las subidas y bajadas de todos los distribuidores viales que afearon la Ciudad de México desde hace un montón de tiempo. Sí hemos privilegiado la política cochista, sí lo hemos hecho, y hay mucho que nos falta en educación, pero creo que también hay mucho que nos falta en medidas para autorizar quién tiene una licencia de conducir en este país y cómo la puede mantener y cómo la debe mantener. Y el hecho de otra de las medidas que creo en donde se equivocaron fue cambiar las fotomultas por las famosas fotocívicas, porque pues en esta ciudad es muy difícil realmente hacer enforcement de un tequio, ¿no? de trabajo comunitario, y aunque se decía que la medida era fundamentalmente recaudatoria y no estaba teniendo buen impacto, a lo mejor se pudieron haber revisado los montos de esas multas, pero sin duda alguna eran un instrumento que le permitían a la gente moderar su comportamiento frente a la conducción de un vehículo motorizado que potencialmente, pues como bien decía Sara también, no tiene la prioridad que necesita y mata a mucha gente. En efecto, Ader, y nos queda bien poco tiempo este bloque porque como se comieron más tiempo el primer bloque, muchos de los reclamos han sido también por esa política de movilidad que ha impulsado, por cierto, un ciclista, un exactivista del ciclismo también, del transporte ciclista, que es Andrés Layuz. ¿Cómo lo ves y qué responderías a todo lo que se ha señalado? Ningún otro gobierno estatal está haciendo tanto por el transporte público y por mejorar las condiciones para las personas ciclistas. Y luego yo que cuando salgo en mi bicicleta, tengo que atravesar Tlalnepantla para llegar a la Ciudad de México, en donde es mucho más seguro. Qué bueno que el gobierno, directamente la jefa de gobierno, respondió de esa manera de inmediato ante la represión. Qué bueno, como dice Elisa, que no se quedó solamente en los policías rasos que golpearon a los activistas, pero creo que va a llegar un momento, y yo creo que ya llegó el momento, en el que ya no es suficiente la respuesta post-represión. No es cierto que este gobierno de Claudia Sheinbaum esté cada vez más represor ante los activismos, pero lo que está sucediendo, el que golpeen de esta manera a ciclistas cuando estaban en una manifestación pacífica, no debiera suceder ya en un gobierno democrático y progresista como el de la jefa de gobierno, y me parece que tiene que haber más vigilancia y control sobre los operativos que van a llevar a cabo en estos casos de las manifestaciones de activismos que son además necesarias y ayudan mucho a visibilizar problemáticas. En la ciudad se visibilizan y después se reproducen
en otros lugares como Ciudad de México, estamos años luz de lo que sucede en política pública en la ciudad. Bueno, démosle seguimiento a este tema sin duda porque seguramente va a seguir dando de qué hablar y este viernes está ya también convocada una nueva marcha de activistas que utilizan la bicicleta como medio de transporte principalmente para exigir pues que haya justicia y que haya garantía de no repetición. Hacemos una pausa porque vamos a hablar de este tema precisamente. ¿Por qué? Porque a 10 meses de haber sido aprobada la ley de amnistía considerada una prioridad por el Senado para frenar los contagios de COVID-19 en las prisiones. ¿Cuántas personas realmente se han beneficiado de esta ley? ¿Contribuye o no a frenar los contagios? Vamos a una evaluación con los panelistas de esta noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En abril del año pasado, el Congreso se reunió con el único objetivo de aprobar la ley de amnistía, según dijeron, para ayudar a reducir los riesgos de contagio de COVID-19. 10 meses después han sido preliberadas 3.322 personas, mientras que 769 esperan saber si pueden o no ser beneficiadas con esta ley. Veamos el contexto. Entre abril de 2020 y enero de 2021, 3.322 personas presas fueron preliberadas y se han registrado 1.115 solicitudes de amnistía. Sin más detalles, la semana pasada las autoridades federales informaron que del total de solicitudes, 760 son de casos relacionados con delitos contra la salud y 175 por delitos que no pueden ser amnistiados. Otras 769 peticiones están a la espera de información para ser evaluadas. La amnistía se deberá resolver en un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la solicitud. La ley de amnistía fue propuesta por el Ejecutivo Federal en 2019 para despresurizar las cárceles. En abril del año pasado fue aprobada en el Congreso para ayudar a reducir el contagio de COVID-19. Beneficia a quienes no tuvieron una defensa acorde a su lengua y o participaron en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza u orilladas por el crimen organizado, así como portadores de dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales, aunque también contempla amnistiar a mujeres, personal médico o parteras que participaron en la interrupción de un embarazo. La mayor parte de las solicitudes son de hombres, 942 contra 173 de mujeres, solo 67 son de personas indígenas. Según el Observatorio de Prisiones elaborado por Documenta Asociación Civil, desde abril de 2020 se han registrado 3.209 contagios y 248 muertes por COVID-19 en los penales del país. 10 de las 32 entidades han aplicado preliberaciones y en los 22 estados restantes no hay información disponible. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir. Empiezo contigo, Lecona. ¿Cómo lo ves? Tú eres uno de los que ha estado más dándole seguimiento más puntual al tema de la ley de amnistía. Evidentemente, también lo hemos ya tocado en otras ocasiones. Lo recuperamos ahora por el tema de la COVID y estos números. ¿Cómo ves? ¿Cómo va esta ley? Fíjate que hoy decía por ahí en Twitter un analista de seguridad que no sabía, no entiende el por qué le damos seguimiento a las mañaneras, que siempre es lo mismo, que hay que cerrar prácticamente los ojos y los oídos para las mañaneras. Pero creo que justo este tema de la amnistía nos remonta a lo que sucede a veces en las mañaneras y cómo el presidente suele deformar los temas relacionados con la justicia. El 15 de abril del año pasado se le pregunta a Andrés Manuel López Obrador si va a usar los beneficios de la ley penal, una exigencia ahí de varias organizaciones, incluida México Unido contra la Delincuencia, de usar la ley de ejecución penal para que muchas personas pudieran salir de prisión, sobre todo quienes tenían comorbilidades y no representaban un riesgo para la sociedad, y despresurizar las cárceles por lo que se veía venir. Ya estábamos en plena pandemia y la respuesta del presidente fue, pues hay que urgirle a Ricardo Monreal que se apuren. Y pues como el Congreso es lineal al presidente, se apresuraron, hicieron este periodo extraordinario y sacaron adelante una ley que tuvo todos los cuestionamientos de quienes conocen el tema, de organizaciones que entienden el beneficio y los alcances y la naturaleza que debería de traer la ley de amnistía. Una de las principales era que no se ponía ojo en la reinserción social, que a las personas que podrían ser beneficiadas de amnistía se iban a enfrentar a realidades muy duras en el país sin poder tener una garantía o una protección del Estado o obtener el propio Estado información para hacer investigaciones de qué pasó con estos grupos vulnerables que fueron
que podrían ser, que están purgando una pena en prisión sin tener que hacerlo necesariamente. Y aquí empiezan a venir justo con todo esto que decían hace un rato de que si Segov y que si Olga Sánchez Cordero hizo una buena labor en estas 2 semanas, pues contradicciones que no tienen explicación en el tema de amnistía. En junio nos había dicho la propia Segov que habían 2.487 solicitudes. Ahora, como dice la nota, solo dicen que han recibido 1.115, que ya se desestimaron 175 por delitos improcedentes y que estas 769 no cuentan con información completa de los casos para dictaminar. O sea, no ha salido una sola persona por la ley de amnistía. Ya en qué mes vamos de la pandemia, ni una sola persona ha podido salir por la ley de amnistía. Y esto último de que les falta información, pues es echarle la culpa a las propias personas privadas de la libertad, a sus familias y a las personas que les acompañan, como si la comisión de amnistías no tuviera la obligación de solicitar la información directamente a los juzgadores y a las fiscalías. La crisis penitenciaria, yo estuve recientemente en un centro penitenciario, entrevisté y presentamos en nuestro podcast el testimonio de Camilo, una persona que nos cuenta la violencia que se vive dentro de los centros penitenciarios, y él hizo un glosario de términos carcelarios, como él le llama, donde los invito a escucharla porque es brutal lo que están viviendo. Ahora, échenle a esto la sobrepoblación, que es de casi el 43% en los Claro, penales en claro. este país. Déjame detenerte ahí, perdón, porque nadie está respetando los horarios, entonces nos queda, verdad, bien poquito tiempo y no vamos a poder escuchar a todos los colegas de la mesa. Voy contigo ahora, Sara, porque en efecto, bueno, le conoce referencia a Olga Sánchez Cordero, a quien tú decías que en la mañanera la viste muy bien, y en efecto, pues ella ha sido de las figuras centrales dentro de este tema de la ley de amnistía. Bueno, creo que fue un tema de que no nos dormíamos durante sus mañaneras porque ella habla con una fuerza, entonces era más su personalidad, que estoy de acuerdo y leí esos mismos comunicados de prensa sobre la falta de transparencia de datos sobre los casos y las solicitudes de amnistía, que también me preocupan, y creo que hay una falta de transparencia sobre también esas solicitudes de amnistía, sobre qué tipo de delitos son, mucho más allá de que nada más que son delitos contra la salud, ¿no? Entonces sí creo que sí es importante que vayamos desglosando, más allá de Olga Sánchez Cordero como personaje en la vida pública. Y es importante saber que también cuando uno piensa en estos, según ellos, 1.115 solicitudes, 760 de ellos que son por delitos contra la salud, y como es tema mía y también de Lisa, seguro nos vamos a enfocar un poco en esto. Es importante notar que el INEGI encontró que en 2008 había 31.338 delitos relacionados con drogas a nivel nacional. Esto es importante porque entonces es un porcentaje tan mínimo que está pudiendo realmente acercarse a las solicitudes de amnistía, que entonces, y de esos 31.000, 84% eran por delitos de narcomenudeo. Delitos de narcomenudeo suelen en su gran mayoría ser delitos de posesión arriba de la tabla permitida de posesión en la Ley General de Salud, que con el tema de cannabis son 5 gramos. Entonces, ya hemos estado utilizando un esfuerzo del Estado brutal para aplicar una ley injusta que sabemos que no ha funcionado. Ahora sumamos a eso a que las personas están viviendo estas situaciones que decía Lecona, de estar privadas de la libertad, y que ahora ellos mismos tienen que buscar un abogado que va a llevar su caso y hacer esa solicitud de amnistía. Yo creo que realmente si quisieran, si el gobierno quisiera impulsar esto, tendría que haber sido una revisión por parte del Estado de los casos que son elegibles para la amnistía, y de ahí avisar a esos reos y esas personas privadas de la libertad para que ellos entonces pueden impulsar su caso entendiendo que son elegibles, porque la mayoría de la gente ni sabe que podrían estar pidiendo amnistía. Bueno, me quedan 2 minutos y medio, entonces la verdad, ya 1:15 para Eder y otro 1:15 para mi querida Lisa. Adelante, Eder. Sí, que el tiempo se agota en el debate. A ver, yo creo, leí el comunicado de Justicia Transicional, lo suscribo. Me preocupa mucho cuando se aprobó la ley de amnistía.
todo mundo opinamos en positivo, creyendo que sería una oportunidad muy buena para poder liberar a personas que están en riesgo por el coronavirus, pero no se dan resultados, no hay transparencia en el trabajo que se está haciendo en la comisión para liberar personas, que es lo que importa en este momento. Por eso el presidente urgió que se aprobara. Creo que este podría ser uno de los casos de aquello que él mismo ha dicho del elefante reumático. Él lo promueve, lo propuso desde su campaña la ley de amnistía, promueve que se acelere por el tema de la pandemia y de repente cuando llega la burocracia del propio gobierno federal pareciera que pues no está haciendo su trabajo con la celeridad que él mismo ha promovido. Entonces sí creo que es una llamada de atención muy importante. Creo que se pudieron haber gestionado de manera más adecuada estas solicitudes y por supuesto que tienen la obligación ahora esta comisión de dar con más datos de los que hacen falta, que ellos mismos dicen que hacen falta, para poder acelerar el proceso. Y me acuerdo muy bien que Elisa, cuando hablamos sobre el tema de la ley de amnistía, señalaba varios riesgos que podían darse. Bueno, pues ahí está, se cumplió todos los riesgos que ella estaba señalando. Y por otro lado, lo que sí me parece muy positivo es que los congresos locales en el Estado de México y la Ciudad de México ya han comenzado la discusión sobre una aprobación estatal de la ley de amnistía que puede tener mucho más impacto. A ver cómo se da ese proceso. Bien, y finalmente, Elisa. Bueno, creo que hay varias cosas. Lo primero es que hay que recalcar que son 0 personas liberadas por ley de amnistía en todo este año y que justamente, como bien decía Eder, cuando celebramos todos la aprobación de la ley de amnistía, lo que decíamos era, la ley es demasiado chiquita. Tiene que haber una amnistía que sea mucho más abarcativa, que sea mucho más agresiva y tiene que venir acompañada con los recursos que la hagan posible, y eso tenía o pasaba por una campaña seria o de un esfuerzo de información para que las personas conocieran que esos beneficios estaban disponibles. La nota nos hablaba de algunos miles de personas que han salido, eso hay que decirlo también muy claro, esas han salido por beneficios contemplados en las leyes en la ley de ejecución penal, que es personas que ya habían conmutado, ya habían pasado, gran parte de su pena y no representaban ningún riesgo, podían salir, y sobre todo aquellas personas de la tercera edad. ¿Cuáles son 3 problemas rapidísimos de esa ley? Primero, los delitos que están contemplados y que escuchamos en la nota, pese a que dicen que son los delitos de posesión, delitos contra la salud, no sé qué, tienen un gran candado que es mientras no ameriten prisión preventiva oficiosa por el 19 constitucional. Sí. Ahí se eliminan el 90% de los delitos elegibles. Segundo, la Comisión de Amnistía de Gobernación no sesiona. Entonces, les vale absolutamente gorro y no sesionan, y entonces no hay instrucciones hacia las fiscalías y hacia los juzgadores locales para hacer estas amnistías una realidad. Y tercero, y creo que es uno de los más importantes y que ahí pasa ya no por el gobierno federal, sino por las fiscalías estatales, es la tipificación de los delitos. Sobre todo en materia de delitos contra la salud, se tipifican como el genérico sin especificar cuál es la conducta. Al momento de no especificar cuál es la conducta clara, el tipo penal claro por el que las personas están ahí adentro, se complica todavía más saber si son elegibles o no para estos famosos beneficios, al margen de que no van a ser elegibles por la ley de amnistía, sí podrían ser elegibles por ley de ejecución penal, que está vigente desde 2010 y que también ha tenido algo así como 40 casos de personas excarceladas por delitos contra la salud. Entonces, una pena, y ojalá esto se revise para ampliarse. Pues le vamos a dar seguimiento también a este tema, se los prometemos. Recuperaremos el tema, evidentemente, en esta mesa. Hacemos una pausa y al regresar nos pedimos de las y los panelistas de la noche, y con la paparrucha no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Conforme avanza la vacunación contra la COVID-19 en México, las estafas sobre una supuesta venta ilegal de inmunizaciones crecen. Hace varias semanas te alertamos sobre páginas fraudulentas que ofrecen la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech. Ahora están ofreciendo la de AstraZeneca. En las redes sociales circulan mensajes como el que ves en tu pantalla con la oferta de la vacuna con todo y certificación
de la farmacéutica, pero esto es un fraude. Hasta el momento, ninguna vacuna contra la COVID-19 está a la venta en México, ni es posible que ningún particular la importe, pues no hay suficiente disponibilidad de inmunizaciones en el mundo. Por eso únicamente los gobiernos pueden adquirirlas hasta ahora. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, la venta ilegal de vacunas también está ocurriendo vía telefónica o incluso en algunas farmacias. No te dejes engañar ni pongas en riesgo tu salud. Recuerda que con o sin vacuna, la mejor forma de prevenir los contagios es lavarte las manos, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas, especialmente si estás en un espacio cerrado. Y si puedes todavía, quédate en casa y cuídate mucho. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Gracias, Lisa. Gracias, Alfredo. Gracias, Eder. Y gracias, Sara. Bienvenida siempre. Gracias a ti. Nos vemos mañana con los panelistas de martes y jueves. Descansa. Muy buenas noches.